Nuestra primera ponente es la doctora Dayana Carolina Fernández Matos, quien es abogada, politóloga, tiene un máster en ciencias políticas y en derechos humanos. Ella es doctoranda en ciencia política docente de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido consultora de Naciones Unidas, ONUCIDA, del UNFPA, del Consejo Noruego para Refugiados, Hayas, Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, entre otras entidades. Es autora de libros y otras publicaciones en Argentina, Colombia, Costa Rica y España, Guatemala y Venezuela en temas de derechos humanos de las mujeres. El día de hoy, la profesora y doctora Dayana Fernández nos hablará de la feminización de las migraciones, testimonio de las mujeres venezolanas migrantes. Adelante, doctora. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco a las tres organizaciones que convocan y que coordinan esta campaña, a Éxodo, un agradecimiento especial a Reina Valls, también a Voces de Género de Venezuela y a Mulier. Para mí, como les digo, es un gusto estar aquí hablando de un tema que nos interesa tanto y que además es fundamental este tipo de campañas para de alguna manera mitigar los riesgos que corren las mujeres venezolanas en estos procesos migratorios que estamos viviendo, que ya son, es verdad, Venezuela ya es el éxodo masivo más grande que ha ocurrido en América Latina, no solamente por la magnitud de las personas que han salido, sino por la rapidez y cómo se ha dado este éxodo. Entonces, en ese sentido, yo voy a hablar sobre la feminización de las migraciones y es importante destacar que las mujeres no son nuevas en los procesos migratorios como a veces se pretende. Por el contrario, tomando en cuenta que venimos de sociedades patrilocales, es decir, que quienes se movilizaban cuando se casaban eran las mujeres desde tiempos remotos se han venido desplazando y movilizando. No obstante, cuando hablamos de la feminización de las migraciones, lo debemos enfocar desde dos puntos de vista. Por un lado, desde un punto de vista de que hay más mujeres. Efectivamente, el día de hoy, las mujeres representan aproximadamente el 49% de las migraciones a nivel mundial y en el caso de América Latina un poco más del 50%. Entonces es un tema cuantitativo, pero también cualitativo. En la medida que hablar de feminización de las migraciones, lo que significa es visualizar las necesidades, las experiencias y los recorridos vitales de las mujeres de forma independiente, no como algo accesorio, no como un apéndice de las migraciones vistas bajo la mirada androcéntrica que solo tiene el hombre como referente, sino que las mujeres en el proceso migratorio tienen sus propias dinámicas. A eso nos referimos. Entonces, para yo hacer mi trabajo, me enfoqué, además de en temas documentales, en investigaciones, en informes escritos provenientes de distintas partes de América Latina, y me enfoqué en América Latina porque es un elemento fundamental de las migraciones venezolanas, es que el 75% de esta migración es una migración que está caracterizada por estar en los países vecinos. Entonces estamos hablando de una migración sur-sur. Y además, toda esa migración, en más del 50%, estamos hablando de personas en situación administrativa irregular, quienes corren más riesgo de ser víctimas de distintos tipos de abuso, de trata y de violencia sexual basada en género. Entonces, por eso los estudios y las investigaciones documentales que usé son de la región. Y por otro lado, en dos trabajos de campo que yo he realizado con mujeres, con 17 mujeres venezolanas, migrantes en el Departamento del Atlántico de Colombia, y con 22 mujeres profesionales. Esta es una entrevista virtual que le hicimos a mujeres que viven en distintos países, desde Canadá, Francia, España, Ecuador, Chile, Colombia, Perú, etc. Entonces, en ambos casos, quienes lean el informe se verán que hay unos nombres, esos nombres no son los propios porque en todo momento se garantizó la confidencialidad de las mujeres. Entonces, un poco los datos, eso lo sabemos ya, los 5 países con el mayor número de población venezolana migrante son en este orden: Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. Es importante destacar, como bien saben ustedes, que ya estos países tienen problemas estructurales complejos, donde las mujeres también están en una situación de desventaja, países que tienen altos índices de violencia basada en género, con una economía o un sector informal bastante amplio
y con unas brechas sociales muy grandes. Entonces, es a estos países, en estas situaciones, donde se insertan esa población venezolana que es aún más vulnerable y, por tanto, su inserción social, económica y en general en todos los ámbitos es muy precaria. Entonces, este dato en relación al número de mujeres, es importante destacar que no hay cifras, no hay datos estadísticos oficiales. Y esa es una de las grandes debilidades. Aquí lo que yo les traigo es de alguna manera, para ubicarnos más o menos cuánto es la proporción de mujeres, tomando en cuenta la matriz de seguimiento del desplazamiento, que como ustedes saben es una metodología que usa la Organización Internacional para las Migraciones. Y lo que podemos ver es en el gráfico que ustedes ven a su izquierda, es que hay países como Perú o Colombia donde hay más mujeres que hombres y otros países donde hay más hombres que mujeres. Pero no hay una diferencia significativa. El único donde se muestra una diferencia significativa es en Argentina, porque solamente se hizo el estudio en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, como promedio podemos señalar que 53% son hombres, 46% son mujeres y el 1% son identidades no binarias, porque algunos países calculan esto. Como les digo, esto es para hacernos una idea, pero no es una radiografía exacta de la proporción. En esta migración, como en otros ámbitos del accionar humano, tiene un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres y básicamente en estos elementos que voy a señalar de aquí. Los roles de género, en su inserción al mercado laboral, en su salud, incluida la salud sexual y reproductiva, en esa violencia contra las mujeres en distintos espacios, la discriminación y la estigmatización y los efectos del COVID que, como bien dijo Reina, profundizan esta. Para reiterar, y es fundamental que tengamos claros y claras que estamos hablando de que las mujeres, independientemente de su situación administrativa irregular, tienen derechos humanos. Y estos derechos humanos, establecidos en distintos tratados y pactos internacionales, obligan a los estados a los cuales llegan a garantizarles esos derechos. Miren, no es casualidad que en el año 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 218, señaló expresamente que la migración venezolana es una migración forzada y por tanto exhortó a los estados de la región a que les garantizaran los derechos y que aplicaran la Declaración de Cartagena, que amplía la definición de refugiado e incluye las personas que huyen y salen de sus países por violencia generalizada y violación sistemática de los derechos humanos. Entonces es importante que se entienda y se reitere que las personas, independientemente de si tienen o no documentos, tienen derechos humanos. Entonces, pero además, cuando abordamos e intervenimos en este tipo de programas hacia las personas migrantes, también es importante entender que es fundamental el enfoque de género, porque el género se convierte en un principio organizador y estructurante de los procesos migratorios. Pero el género no actúa solo, es decir, junto con el género se dan otras categorías o condiciones sociales que establecen mecanismos de exclusión mucho más amplios. Entonces, está el género, pero también está el origen étnico, la condición social, la orientación sexual y un conjunto de elementos que están presentes en la identidad de una persona y que pueden establecer una situación de mayor exclusión. Un caso particularmente grave es el caso de las mujeres venezolanas indígenas, que ya de por sí son indígenas, son mujeres, están en una situación de pobreza. Ok, pero resulta que ellas además no tienen documento de identidad venezolana. Bueno, los motivos para salir de Venezuela, aunque podemos señalar la emergencia humanitaria compleja, pues cada mujer señaló una gran cantidad de motivos, todos estos vinculados sin duda alguna con ese contexto que las llevó a salir del país. Es importante señalar que los roles de género y de cuidado pueden, en el caso de las migrantes, pueden fortalecer la agencia o por el contrario, reproducir esos roles. Entonces, en el caso del cuidado pasa algo que hay mujeres que antes trabajaban en Venezuela y que ahora no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque no tienen esas redes familiares y por tanto su trabajo es un trabajo doméstico no remunerado. También nos encontramos con las adolescentes que tienen que asumir el cuidado de los hermanos, por lo que eso implica para su desarrollo personal. Nos encontramos con quienes mujeres que hacen cuidado transnacional, es decir, cuidado a través del celular o de otros medios, hacen las tareas con los hijos, etcétera, etcétera. En el caso de la discriminación y estigmatización, fíjense que de todas las mujeres entrevistadas vía virtual, de las 22 mujeres entrevistadas, 19 de ellas contestaron que el principal problema que tienen las mujeres venezolanas es la estigmatización sexual. La estigmatización es un sello, una marca
que coloca a la persona en una situación de que esa connotación que se le da a un elemento sea deshonroso y vergonzoso. Entonces lo que ocurre es que hay una estigmatización sexual del origen nacional en contra de las venezolanas, que es reforzado por las ideas misóginas de los medios de comunicación y las redes sociales, y que está generando además esos femicidios y esa impunidad que estamos viendo. En cuanto al derecho al trabajo, las mujeres venezolanas les pagan menos que a las nacionales, ganan menos el salario mínimo, no están en los servicios o las prestaciones de seguridad social, ocupan nichos tradicionales como el servicio doméstico del sector no estructurado. También hay dificultades significativas para las profesionales para poder convalidar los títulos, por lo que se produce una descualificación. A todo ello hay que agregarle la violencia de género que sufren en estos ámbitos, que es bastante grande, y todas hablan de este tema. En cuanto al derecho a la salud, bueno, por un lado está el tema de los embarazos, porcentaje de embarazo. Hay un dato importante, es que las mujeres no se hace ningún control o los controles son mínimos. Pero yo quiero destacar el tema de la salud mental. El síndrome de estrés crónico, que se conoce como el síndrome de Ulises, está marcado por la tristeza, el llanto, por dolores articulares, por la fatiga, la molestia, y que muchas de las mujeres entrevistadas manifestaron estos elementos. Por último, están los efectos del COVID, ¿verdad? Ante la estigmatización y la discriminación que ya existía, se ve profundizada con los efectos del COVID. Muchas mujeres perdieron su empleo o no pueden trabajar en la economía informal, pero también nos encontramos con que aquellas que trabajan en el servicio doméstico pueden verse sometidas a la explotación laboral porque las obligan a estar encerradas en la casa y no pueden salir. Entonces, para finalizar, algunas recomendaciones vinculadas especialmente con el caso de las mujeres es la necesidad de datos estadísticos desagregados por sexo, que se incorporen los enfoques de género, interseccional y de derechos humanos en todas las estrategias, programas y proyectos. Una cosa fundamental, y todas y todos lo sabemos, es capacitar a los funcionarios y las funcionarias en temas vinculados con los derechos de las mujeres, superar las visiones familistas, es decir, a las mujeres que sea vista en su condición de mujer y no solamente como parte de una familia, porque eso invisibiliza las necesidades de las mujeres. Y por último, priorizar en las agendas de atención a la población migrante el tema del cuidado, porque en la medida que no se priorice eso y no se vea que el cuidado es un derecho humano, va a seguir siendo una carga, una responsabilidad únicamente de las mujeres. Y con esto termino, y sin duda alguna, como dice la campaña, hay que informarnos, hay que informar y dibujar la mejor ruta para las mujeres. Muchas gracias. Excelente.